La onda tropical número 13 ingresará en pocas horas al país con intensas lluvias. La ruta 32 continuará cerrada debido a la cantidad grande de agua que cae de la zona del último Gran Talud. Las inundaciones ya afectaron a 25 vehículos en el primer semestre del año, la mayoría en junio. Los hospitales regionales no tienen médicos especialistas. Hay un faltante de 47 doctores. Alerta por las olas de calor y las heladas que afectan a la producción mundial de arroz. Lo que pase con el grano nos afectará. En los deportes, la Sele cumplió con su primera práctica en Phoenix, Arizona. Temperatura de 39 grados. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Arrancamos de inmediato con parte de la agenda de esta edición. Vamos a contarle también con mucha información con respecto a las condiciones del tiempo, porque la lluvia afecta varios puntos de nuestro país. Guanacaste, por ejemplo, donde se han presentado gran cantidad de inundaciones. El tránsito desde ya de la onda tropical 13 provoca hasta 6 horas de lluvia intensa, aguaceros intensos. Gustavo Díaz con el reporte, adelante. Hola, ¿qué tal, Yenani? Saludos cordiales. Podríamos decirles a ustedes que Guanacaste, por ejemplo, está bajo el agua. Algunos cantones importantes como Santa Cruz, Nicoya y también Cañas, que precisamente es el primer escenario que quiero que podamos observar y los vamos a dejar con este lamentable ambiente también. Escuchemos. Se lo come, se lo va a comer. Se lo va a comer, se lo comió. Se lo dije, ¿eh? Se lo dije. Lo grabé. Se lo come, se lo va a comer, se lo va a comer, se lo comió. Se lo dije, ¿eh? El caudal del río creció bastante a tal punto que los mismos vecinos percibieron la presencia de este animal. Estaban todos grabando cómo iba creciendo el río durante esta tarde y provocó también esta imagen tan lamentable cuando este perrito se acercó tanto a la orilla que este reptil llegó y lo cazó en el momento para introducirlo posteriormente al agua. Este escenario es precisamente el reflejo de las intensas lluvias que se han estado presentando durante estas horas. Estamos a las puertas de que la onda tropical número 13 ingrese a nuestro país. Vamos a ver a continuación también otras imágenes del sector de San Pedro de Santa Cruz, porque precisamente ha sido la zona norte y el Pacífico Norte, esas dos regiones que han registrado durante las últimas horas acumulaciones de agua muy importantes. Por ejemplo, en el sector de Los Chiles han llovido ya 50 milímetros por metro cuadrado, pero si vamos a Nicoya serían 52 milímetros por metro cuadrado. Y donde más ha llovido esta tarde, según el Instituto Meteorológico, ha sido en la localidad de Cañas, en donde ya se proyectan 58 milímetros por metro cuadrado. En el resto del país, si bien es cierto, ha estado lloviendo, pero se han precipitado lluvias que alcanzan entre los 20 y los 40 milímetros por metro cuadrado. Esto es una situación que está provocando saturación importantes en los suelos. También vamos a otro punto de Guanacaste, porque precisamente es una localidad afectada por el desbordamiento de los ríos que están anegando algunos caminos importantes. Aquí hay un detalle que yo quiero que todos tengamos muy claro. Y es que en las próximas horas, estamos hablando de ya finalizar la noche e inicios de la madrugada, la onda tropical que en este momento se encuentra al oeste de Panamá va a estar ingresando a nuestro país, provocando lluvias intensas. Y es que también va a estar interactuando con la zona de convergencia intertropical que se encuentra muy cerca de nuestro país. Y escuchen ustedes, esto va a provocar un fenómeno, mientras vemos estas imágenes de Tilarán, un fenómeno muy importante que se llama el giro centroamericano, que es precisamente una circulación ciclónica que va muy al contrario de las agujas del reloj, y eso puede estar provocando una gran cantidad de lluvia y de agua en regiones muy específicas
del país. Les estamos hablando que son precisamente el Pacífico Central y el Pacífico Sur los que en las próximas horas se van a estar viendo bajo la influencia de este giro centroamericano y que va a estar provocando aguaceros muy importantes. Estamos viendo la localidad de Upala, precisamente, que ha sido otra de las zonas en donde también se han registrado inundaciones. Este giro centroamericano es un fenómeno que se da por mucho 2 veces al año y es más propicio de que ocurra en los meses de mayo y de junio. Está ocurriendo y es probable que se desarrolle durante esta madrugada y que se extienda también para este jueves e incluso hasta el viernes. También es muy propenso de que ocurra entre los meses de septiembre y noviembre, en donde las ondas tropicales también interactúan con la zona de convergencia y eso provoca que hayan aguaceros muy importantes. Mientras vemos la localidad de Nicoya, les explico qué es lo que está pasando en este momento. Donde más llueve en el país a esta hora, precisamente es en la región del Pacífico Norte, Nicoya y Santa Cruz, quienes van a estar registrando durante los próximos minutos, escuchen ustedes, acumulados de agua que ya no están alcanzando los 50 milímetros, sino que van a estar aumentando a los 80 milímetros por metro cuadrado y con un máximo de 120 milímetros. Vamos a la localidad de Atillo, también en Guanacaste, que hoy se vio con inundaciones importantes. De cara para las próximas horas también en nuestro país ya va a haber un giro muy importante porque toda esta lluvia que se está experimentando en la localidad del Pacífico Norte se va a estar extendiendo también hacia la zona, por ejemplo, de Parrita, de Quepos, de Uvita, también de Garavito, y ni qué decir de la zona sur, localidades como Palmar Norte y también el sector de Golfito. En Río Chiquito, Guanacaste, otro de los escenarios importantes, porque ha sido parte del desarrollo de este fenómeno que incluso algunos lo llaman y lo describen como una fase muy importante previa al ingreso de esta onda tropical número 13 que a partir de la madrugada va a estar afectando nuestro país. Precisamente la localidad de Cañas, donde estábamos viendo el perrito con el reptil, también ha sido muy afectada durante estas horas y claro que hay una vigilancia importante de estos comités locales de emergencia que son más de 500 que ya están completamente alertas. Y es que hay una alerta naranja en todo el país, prácticamente que todo el territorio nacional, a excepción del Caribe, están con esta alerta naranja. Y lo vemos también en la localidad de Santa Cruz. Estas imágenes son verdaderamente descriptivas de lo que se está viviendo en este momento en el suelo guanacasteco del territorio costarricense. Porque precisamente esto se va a estar repitiendo durante las próximas horas en la localidad de Punta Arenas también, y esto es parte del fenómeno que está afectando ya lo que es el Pacífico Central. De hecho, que los equipos de Noticias Repretel se van a estar desplazando durante las próximas horas hasta el sector del Pacífico Central y el Pacífico Sur, porque lo que se está proyectando es que estas lluvias importantes vayan a comenzar a desarrollarse con más intensidad a partir de la segunda parte de la noche. Les estamos describiendo que de las 12 de la noche en adelante, de cara a la madrugada y también para la mañana. ¿Qué dice el Instituto Meteorológico Nacional? ¿Qué dice la Comisión Nacional de Emergencias? Usted lo escucha, usted lo ve acá en Noticias Repretel. Esto primero por el ingreso de la onda tropical número 13 hacia la madrugada de este día jueves, pero además esta onda tropical se proyecta que su interacción con la zona de convergencia intertropical termine dando pie a la nueva formación de un giro centroamericano, el cual estaría favoreciendo un flujo de vientos húmedos del oeste hacia nuestro territorio, generando lluvias principalmente en la vertiente del Pacífico y especialmente hacia la zona de Guanacaste, no solo durante el jueves, sino también posiblemente parte del viernes. Estamos previendo entonces que sea una madrugada con cielo mayormente nublado, lluvias variables en la vertiente del Pacífico. Quiero hacer un llamado a las personas para que prioricen sobre la vida humana. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está para proteger sus vidas, pero ustedes deben acatar nuestras recomendaciones. La CNE mantiene la alerta naranja para todo el territorio nacional, exceptuando la vertiente del Caribe que se encuentra en alerta verde.
Escuchábamos a don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que hace un énfasis principalmente en la precaución en los suelos saturados, en el alcantarillado que está también completamente obstruido y con una población del Pacífico que a partir de esta hora tiene que estar muy atenta y muy alerta ante el incremento de las lluvias que está provocando este giro centroamericano, fenómeno atmosférico importante. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo, por el informe. Vamos a quedarnos con este tema precisamente para profundizar de qué se trata esta nueva onda tropical que va a afectar este jueves nuestro país, y además la advertencia del Instituto Meteorológico Nacional sobre la formación de este giro centroamericano. ¿De qué se trata en términos de meteorología? Tenemos la información con nuestra compañera María Fernanda Chacón. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, el Instituto Meteorológico Nacional prevé el ingreso de la onda tropical número 13 cerca de la medianoche de hoy, la cual impactaría a los sectores del Pacífico Central y también el Pacífico Sur. La onda tropical 13 atravesará el país este jueves y traerá más precipitaciones. Según los expertos, el disturbio también estará interactuando con la zona de convergencia intertropical en niveles bajos y medios de la atmósfera para generar un eventual giro centroamericano. Estaría posiblemente ya tarde en la noche, cerca de la medianoche o la madrugada, empezando a interactuar con la zona de convergencia intertropical ya cerca de nuestra latitud. Esto aparte de la inestabilidad que genera la interacción entre la onda tropical 13, la zona de convergencia, tenemos un escenario todavía con más potencial de lluvias para algunos sectores del país por la posible formación de un giro centroamericano. ¿En qué consiste este fenómeno denominado giro centroamericano? Que es una circulación de los vientos un poco más fuerte, que para efectos de nuestro país básicamente es un mayor flujo de vientos que vienen desde el sector marítimo del Océano Pacífico hacia el territorio costarricense. Y eso se traduce en más humedad a lo largo de muchas horas, vientos más húmedos que terminan siendo nubes de gran desarrollo tipo cumulonimbus y que producen más precipitaciones. La sumatoria de estos factores ocasionaría un escenario más lluvioso puntualmente para el Pacífico Sur y el Pacífico Central en las próximas horas. El disturbio como tal, el giro, que sería lo que nos quedaría existiendo, por decirlo así, durante más tiempo, se mantendría a lo largo de todo el jueves e iría moviéndose hacia el norte de Centroamérica en el transcurso del viernes. Mientras hace esto, entonces las lluvias se nos pasarían de Pacífico Sur y Central a la zona de Guanacaste, pero ya con menor intensidad. Las autoridades mantienen monitoreo por suelos saturados en las diferentes zonas del país. Todo se dificulta, la gente que trabaja, la gente que necesita salir, las amas de casas para atender la ropa, eso da una complicación grande en la vida diaria. No andar tanto en la calle, sobre todo en las tardes. Andar siempre en una capa por si se viene en la mañana y andar preparado. Datos del Instituto Meteorológico Nacional señalan que en junio de 2023 se presentaron 9 ondas tropicales, mientras que a la fecha, en este junio de 2024, el recuento es de 8 eventos de este tipo. Los expertos solicitan especial atención por saturación de alcantarillado en lugares propensos a inundaciones. Desde el Instituto Meteorológico Nacional, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, María Fernanda, por el reporte. Vamos a seguir hablando de las condiciones del tiempo, siempre aprovechando la oportunidad para decirle medidas de precaución. Esté muy atento. Este es el mapa, las condiciones del tiempo a esta hora, a través de la aplicación Windy. Las zonas, por ejemplo, las zonas más afectadas, el Pacífico de nuestro país, pero a esta hora hay inestabilidad sobre todo el territorio nacional. Y en las manchas lluvias, justamente los colores más intensos es donde posiblemente hay lluvias con tormenta eléctrica, las lluvias, los aguaceros más fuertes y nubosidad. Y esta nubosidad va a permanecer durante las próximas horas y también durante el día de mañana.
tenemos, recordemos, el paso de la onda tropical número 13 y la posibilidad de la formación de un giro centroamericano. El pronóstico para las 9 de la noche, fuertes lluvias, aquí estamos viendo el color rojo intenso, que es donde se concentran las lluvias y también nubosidad. 10 de la noche, el pronóstico muy parecido, poca variación y esto con condiciones inestables en todo el país. 11 de la noche, finalmente el pronóstico que hacemos aquí a través de Noticias Repretel con las aplicaciones, en este caso Windy. 11 de la noche, todavía un poco más intenso, siempre sobre el Pacífico, las lluvias con tormenta eléctrica, nubosidad en la zona norte principalmente. Y hablando de la actividad eléctrica, este es el mapa del Instituto Meteorológico Nacional con la actividad eléctrica en nuestro país, sobre todo el norte, el Pacífico norte de nuestro país, menos el Pacífico central y la zona del Caribe. Y la ruta principal al Caribe está cerrada por la caída de al menos 6 derrumbes en el Parque Nacional Braulio Carrillo. La hora de apertura va a depender del tiempo que tome limpiar la vía y también de las condiciones del tiempo. Pasada la medianoche cayó gran cantidad de material sobre la Ruta 32. Debido a ello, el paso por el Parque Nacional Braulio Carrillo se cerró. Conforme pasan las horas, la cantidad de vehículos a la espera de la reapertura va creciendo. Los transportistas de carga pesada son los más afectados. Las pocas opciones y el tamaño de los vehículos les impide virar y desplazarse por otras vías. A primera hora ingresó este bajón para iniciar las labores de limpieza. Pero antes de poder llegar al deslizamiento principal, primero debieron retirar otros, además con piedras y lodo. Para la mayoría de afectados es mejor esperar y rezar porque las condiciones del clima permitan la reapertura. Por la incomodidad del equipo, esta es la ruta que más urge que esté abierta. Y podríamos, rutas alternas se complica más para el transporte y es más para los costos de la empresa y todas esas situaciones. ¿Es preferible la espera que...? Es preferible la espera a que buscar rutas alternas, más ahora que todo el mundo busca rutas alternas, entonces es más complicado. Sí, es que es lo mejor, ¿verdad? Antes de provocar por otras rutas más accidentes o más presas. Entonces es evitar eso, ¿verdad? Entonces no queda otra que esperar. Pero como transportista imagino que pues es muy frecuente el tener que hacer estas esperas. Sí, es bastante frecuente, usted lo ha hecho. Sí, porque lástima, la calle que quedó muy buena del cruce Río Frío, habría que aprovechar para mejorar este paso del Surquí. Sí, porque a los jefes de uno le dicen que se tiene que esperarse. Entonces, yo estoy aquí de las 3 de la mañana. Entonces, hay que esperar. Esperar. Sí. Las rutas alternas tampoco son muy óptimas. Sí, no son muy óptimas porque a veces se cunetean camiones. Entonces, es más larga. Se hace más largo que estar aquí. Son 6 los cierres que suma a la fecha la Ruta 32 en el Parque Nacional Braulio Carrillo. El más reciente este martes tras la colisión de 2 vehículos pesados. En el sitio se encuentra personal de ingeniería del MOB para determinar cuándo sea conveniente habilitar. En lo que va del año, 25 vehículos por lo menos resultaron dañados por las inundaciones. ¿Hasta qué punto cubren las pólizas? Eric Meléndez tiene el reporte, la respuesta a esta interrogante. Eric, adelante. Yanare, muy buenas noches. Y es que un 58% de las valoraciones que realiza el Instituto Nacional de Seguros tiene que ver relacionada a lo que son inundaciones en vehículos, pese a que más de la mitad de los conductores tienen una póliza. Una negligencia podría hacer que este derecho no sea válido. Una moto, mae, se llevó una moto. Un invierno atípico donde aguaceros de 10 minutos dejan escenarios como estos. Ya salieron. Son los que registran un repunte, según el Instituto Nacional de Seguros, en atención de emergencias. Datos de esta institución
revelan que 25 vehículos resultaron afectados por inundación en lo que va de este 2024. 14 automotores, tan solo durante este mes de junio. 11 de los propietarios ya hicieron su reclamo. En esos casos existe en los contratos de seguros para la gran mayoría de las aseguradoras del país una exclusión, que es lo que se denominaría como una cobertura que no estaría amparada. Esa exclusión lo que dice es que si usted transita por un lugar que se encuentra inundado de forma voluntaria, está asumiendo el riesgo, y eso no está amparado dentro de los contratos de seguros que, como les decía, amparan eventos que son accidentales, imprevistos, donde usted no puede tener el control sobre el riesgo que está enfrentando. En el país, un 75% de vehículos tienen seguros que los cubren contra inundaciones, que ya han generado el pago de 156 millones cancelados por este seguro. Sin embargo, en caso de darse una negligencia por parte del conductor, este podría quedar fuera del mismo. Una de las fallas que cometemos en general cuando contratamos, no leemos todas las condiciones, la letra menuda. A veces estamos muy emocionados porque acabamos de comprar el carro o vamos a estrenar carro o nos ofrecieron un descuento en el seguro y firmamos ese contrato y no nos damos cuenta que tiene o no tiene alguna cobertura. Entonces, muy importante considerar la zona donde vivimos, donde transitamos o lo que hacemos con nuestros carros y así contratar el seguro correspondiente. Pero ¿qué pasa si un evento de la naturaleza me sorprende y no tengo este seguro? Si la persona no tiene, un seguro de automóviles para poder cubrir este riesgo, tendría que buscar como una asesoría. Eso es muy importante, de parte de ver quién es el responsable. Pensemos en que alguien dice, ese lugar está inundado porque existe un problema de estructura. Tiene que demostrar que realmente existe un problema de estructura. Si la municipalidad, por ejemplo, te dice, no es un tema de estructura, es un tema de contaminación, de basura, ¿a quién le va a poner la responsabilidad? No puede ir a particularizar a quién es la persona. Preste mucha atención, porque arreglar el vehículo por su cuenta le podría salir muy caro, incluso hasta duplicar el costo del automotor. Los daños más serios toman el motor y la parte eléctrica de los vehículos. El carro Accent, que es automóvil, es más pequeño, es muy probable que la inundación haya sido mayor. Habría que valorar porque podría rondar casi el valor del vehículo repararlo. En el caso del vehículo del más grande, al ser más grande es muy probable que sí se pueda reparar, que no haya tanto costo, pero sí es un costo considerable, ¿verdad? Eso es lo que hay que valorar, si vale la pena repararlos o no. Según expertos, anteriormente los meses con mayor incidencia eran septiembre y octubre. Sin embargo, este 2024 ha sido atípico, siendo así junio el que más casos ha registrado. De las emergencias atendidas por el INS, el 58% de estas emergencias tuvieron relación con inundaciones en vehículos. 25% de los conductores que no tienen ningún tipo de póliza, de no demostrarse que fue negligencia, podría hacerse ese reclamo contra la municipalidad, en este caso de la zona afectada, o también contra el Estado, según los expertos. Yanan, la información que tenemos a esta hora desde San Pedro Montes de Oca, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Muchas gracias, Eric, por el reporte. Y vamos ahora a otras informaciones, porque un 80% del arroz que se consume en nuestro país es importado y en estos momentos hay inundaciones en Brasil y altas temperaturas en Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta? Nuestra compañera Génesis Castillo nos informa. Génesis, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, Costa Rica es un país altamente dependiente de lo que suceda en los mercados internacionales y más que un 80% del arroz que consumen las familias costarricenses es importado. En estos momentos hay varios factores climáticos que están afectando la producción a nivel internacional. Las inundaciones en Brasil perjudicaron las plantaciones de arroz. Además, las altas temperaturas en Estados Unidos atrasaron la siembra de este grano. La gran mayoría del arroz que consumen las familias costarricenses proviene de otros países, por lo que esos factores terminan incidiendo si no se toman las acciones necesarias. Hay que ir a lo que llamamos nosotros a buscar a ver dónde es más barato para comprar. Desde la Maquila Lama, importadora de granos básicos, señalan que diversificaron sus compras y aumentaron el inventario, justamente para mitigar el impacto al consumidor. Vimos fotos ahí con
silos de arroz con 3, 4 metros bajo agua. Entonces eso crea un mercado más tenso y que hace que los tiempos de carga se vuelvan más largos. Un 80% del arroz que consumen los hogares costarricenses es importado, por lo que los acontecimientos internacionales impactan. Por eso, la Corporación Arrocera Nacional recalca la necesidad de producir arroz en territorio nacional. Más reiteramos la importancia de que Costa Rica cuente con una base de producción nacional, siendo el arroz el principal grano, y viviendo día a día la situación de alerta a lo largo y ancho del mundo. Conarroz también asegura que el gobierno tiene los mecanismos para evitar un alza en el precio. Y es por eso que hacemos un llamado, una vez más, al gobierno para que use las herramientas que dispone para asegurar que los beneficios fiscales que ha dado a los importadores sean trasladados efectivamente al consumidor. Al exceso de lluvias y heladas hay que sumarle el incremento en el precio del transporte marítimo. Por ejemplo, los contenedores provenientes de América del Sur incrementaron en $1,000. Yo veo que los precios son buenos. ¿Y qué voy a hacer si lo tengo que comprar? Aunque si no hay de otra, yo siempre busco lo más económico. El arroz es el principal alimento en las familias costarricenses y más en las de ingresos bajos y medios. Y recordemos que en nuestro país el precio del arroz no está regulado, así que los comercios tienen la libertad de fijar el precio que deseen o bien aplicar los métodos de bandeo. Desde Romuser, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Génesis, por el informe. Y de 4 hasta 12 horas en promedio duran los pacientes en ser atendidos por un especialista luego de entrar a emergencias. Los reclamos prácticamente inundan las contralorías de servicios de algunos centros médicos. Tenemos toda la información con Andrés Ramírez. Adelante, Andrés. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mucho se ha hablado de los tiempos de espera en cirugías, en tratamientos, pero vamos a ver justamente uno muy interesante que tiene que ver con los tiempos de espera de los pacientes que van a un hospital y que tienen que esperar ahí justamente 4 horas o más sentados en una silla para ser valorados por un especialista. Esto según informes de algunas contralorías de servicios de los centros médicos. Lo vemos a continuación. Son las 7:30 de la mañana de este lunes en las afueras del San Juan de Dios. Un paciente llegó con una emergencia por vómitos y dolores fuertes en el estómago. A probar suerte. Mientras esperábamos, 8 de la mañana, una paciente entró a emergencias. Transcurrido el tiempo, 1:15 de la tarde, salió el paciente sin ser atendido. Salió porque no podía seguir esperando. Las filas son muchas, muy intensas, son de 7 a 8 horas sentados sin atención. 1:33, unos minutos más tarde, la otra paciente, situación similar y un relato. Es bastante el tiempo que se tiene que esperar adentro. De hecho, hay una muchacha que está embarazada, es diabética y tiene 4 horas de estar esperando ahí. Lo mismo constató este adulto mayor. Aquí muchos pacientes llegan y aquí no hay sillas, no hay camillas para acostar a la gente, los pacientes. De 4 a 12 horas en promedio duran algunos pacientes en ser vistos por un especialista cuando llegan a emergencias. El principal problema, de acuerdo a algunos sectores, es la falta de especialistas. De 14,000 médicos, apenas un número cercano a los 6,000 son especialistas. Hay un faltante. La Caja tiene una lista de 700 especialistas que hacen falta en diferentes campos para poder dar solvencia a las necesidades de los asegurados de manera más expedita. Otro de los problemas, posibles errores en la clasificación de las emergencias. También se necesita que el clasificador tenga experiencia en esa clasificación, de tal forma que el paciente sea bien clasificado, ya sea como un rojo, amarillo o verde, porque de lo contrario, si hay un verde esperando y que en realidad es un amarillo, pues ya ahí va a haber una situación un poco compleja para la atención. Y tercer punto, la incertidumbre en los pacientes de no saber si su problema es grave o no. Los que llegan a emergencias y que les detectan situaciones que no son de emergencias y que tienen que ser, digamos, cumplir un proceso administrativo para poder recibir atención en salud mientras sufren la angustia de tener que pensar que eso que tienen es grave o no, es una situación a la que se le tiene que dar solvencia. Y una palabra puede definir esto para con los pacientes, es una ingratitud. Eso le pasa a este papá quien llevó a su hijo a emergencias, pero nada que lo atendían. Que mi hijo salga bien porque tiene un problema en el cerebro y ahí no ha sabido decir nada.
En la caja aún no responden el correo enviado por Noticias Repretel. Este problema se suma a los más de 390 días promedio de espera para citas de consulta médica especializada. Cabe resaltar, eso sí, que hay categorías de atención. Por ejemplo, la categoría azul que le dan a un paciente es porque va en shock, está a punto de morirse, tiene que atenderse inmediatamente. La roja, 10 minutos, bastante grave. La amarilla, 40 minutos. Pero es en la amarilla donde hay muchos retrasos. Y también en las verdes, un paciente que llega vomitando, con fuertes dolores y que tiene que esperar horas de horas sentados en una silla. Es la información a esta hora. Nos vemos. Una ternera amarrada dentro de la parte de atrás de un vehículo, eso fue lo que encontraron oficiales de la Policía de Fronteras cuando realizaban un control de carretera en San José de Upala. En el asiento de atrás de un automóvil, atada de sus 4 extremidades y al borde de la muerte debido a la dificultad para respirar. Así encontraron miembros de la Policía de Fronteras a una ternera transportada por 2 sujetos que se encontraban dentro del vehículo en San José de Upala. En el momento de la intervención, quienes lo transportan no demuestran ningún documento idóneo que le acredite la propiedad de este animal y por supuesto ningún documento legal de movilización como es la guía de ganado. Además de que la forma en que lo transportan, pues es evidente que hay un maltrato animal. La detención ocurrió frente a la escuela de Pueblo Nuevo, mientras la policía realizaba un control de carreteras como parte de los operativos que se llevan a cabo en la frontera norte del país. Es el resultado de las operaciones que estábamos desplegando acá por parte de la Policía de Fronteras en alrededor de Upala y zonas circunvecinas. Estas circunstancias le son expuestas al Ministerio Público de la zona y esta autoridad, bajo dirección funcional, ordena la aprehensión de estas personas y trasladarlas ante el Ministerio Público de la localidad para el proceso penal correspondiente. Los oficiales observaron al animal por las ventanas traseras del vehículo, que era conducido por un costarricense de apellido Gorgona. Él indicó que solo daba un servicio de transporte contratado por el nicaragüense que iba de pasajero de apellido Suazo. El extranjero aseguró que había comprado el animal en Aguas Claras de Upala y como no tenía cómo llevársela, optó por acomodarla en el asiento trasero del carro. Tanto el tico como el nicaragüense fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, mientras que Setena se hizo cargo del animal. El delito que se investiga es el de transporte ilegal de ganado, debido a las condiciones en que viajaba la ternera. El volcán Poá sigue muy activo y este miércoles se registró una pluma significativa de vapor de agua y gas. Los expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica indicaron que no se trató de una erupción, sino más bien de una enorme pluma que, ayudado por las condiciones despejadas y el escaso viento, permitía verse por todo el Valle Central. Según los especialistas, hubo un flujo constante de gases y vapor de agua, algo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas, cuando cesaron las erupciones. No hemos registrado erupciones, las últimas que se registraron fueron el 28 de mayo, pero las pequeñas erupciones freáticas, ¿verdad? Tipo borbollón. Tenemos una estabilidad en los parámetros sísmicos, donde el tremor se muestra estable. El nivel de los flujos de gas están descendiendo. Y con respecto a la deformación, más bien se está observando una subsidencia del volcán y una contracción. Entonces, por el momento se muestra en situación estable. Esa actividad que mantiene el volcán no ha cesado este año, aunque la sequedad de la laguna es lo que ha permitido ver de mejor forma esta pluma, y más ahora que no hay mucho viento, como sí ocurría en la época seca. Hay fumarolas que estaban en el fondo del lago, ¿verdad? Estas fumarolas, cuando tienen agua, les llamamos fumarolas subacuáticas. Entonces hay fumarolas, hay bocas o conductos donde sale el gas y otros materiales. Y entonces cuando empieza a llenarse el agua, vamos a tener una columna con un mayor peso que nos va a generar una mayor presión o un buffer para que salgan los gases. Una mayor presión en el sistema y entonces se acumula un poco más el gas porque le cuesta un poco más salir y esto puede generar erupciones un poco más energéticas. Recordemos que en el Parque Nacional Volcán Poá han venido trabajando de forma normal, aunque con una serie de restricciones en su aforo y con cierres de algunos puntos para mayor seguridad de los visitantes.
Entre las medidas que mantiene la Comisión Nacional de Emergencias está que solo 56 personas pueden estar en el mirador principal del cráter. Además, siempre deben utilizar un casco de seguridad y se encuentra cerrado el sendero que comunica hacia la Laguna Botos. De las personas sospechosas detenidas en el caso denominado Madre Patria, la Fiscalía dejó en libertad a 6 y confirmó que va a solicitar medidas cautelares contra las otras 30 personas en una audiencia que inició este miércoles a las 8 de la mañana. Contra la totalidad de las personas imputadas, el Ministerio Público sigue una causa por los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, penalidad del corruptor y procuración de impunidad. Las autoridades estiman que la supuesta banda logró apropiarse de más de 300 propiedades. Y seguimos también con otras informaciones. Vemos las imágenes en pantallas porque tras los allanamientos realizados por el OIJ que generaron el decomiso de 13 autobuses en rutas de Tambor y barrio San José de Alajuela, así como Caldera en Punta Arenas, el Consejo de Transporte Público recalca que las empresas deben garantizar la normalidad de los servicios. En apariencia, las empresas estarían vinculadas con la compra de los automotores que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos tras fraude registral. En este mismo caso, el OIJ detuvo a 5 oficiales de tránsito y a un funcionario del Consejo de Transporte Público que favorecían supuestamente a estas empresas para liderar las rutas. Tiene que darse la continuidad del servicio por interés público. Se le está solicitando a las empresas que tienen que inscribir los autobuses o el número de autobuses que en este momento fueron sacados de circulación. Así que el servicio tiene que continuarse, se vela porque el mismo sea así y es una tranquilidad para todos los usuarios. El Patronato Nacional de la Infancia denunció penalmente a la abuela de la bebé Keibril por el incumplimiento de deberes como madre. Está en la denuncia. Esta acusación provoca que no puedan ser parte del proceso que se sigue en contra de un sujeto de apellido Casasola, quien es acusado por la Fiscalía del rapto de la bebé y de la violación de la madre de la niña, una menor de tan solo 13 años cuando quedó embarazada. Según la denuncia del Patronato Nacional de la Infancia, el delito que se acusaría a la madre de la joven y abuela de la pequeña Keibril es el de incumplimiento de deberes parentales. En este caso, el Código Penal señala: el que incumpliere o descuidare los deberes de protección, de cuidado y educación que le incumbieren con respecto a un menor de 18 años, de manera que éste se encuentre en situación de abandono material o moral. Ese mismo artículo indica que será reprimido con prisión de 6 meses a 1 año o de 20 a 60 días multa, además con incapacidad para ejercer la patria potestad de 6 meses a 2 años. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Niñez y de la Adolescencia. En este caso, el abogado de la familia de Keibril había indicado que estaban a la espera de confirmar si podrían ser parte de este proceso. Efectivamente, pues se están resolviendo otros asuntos a nivel de niñez y adolescencia que no han permitido que esta representación de manera personal y efectiva se pueda apersonar al debate de momento. Sin embargo, como les explico, como un querellante, por ejemplo, ya que la abuela ha manifestado su intención de constituirse en querellante, pero por situaciones que se están ventilando en otra vía judicial, de momento no pudo ser posible. En este momento se está a la espera del señalamiento de la fecha para el inicio del juicio contra el hombre de apellido Casasola. Él se mantiene en prisión preventiva como medida cautelar, una medida que está para vencer en el mes de julio. Por supuesto, el Ministerio Público va a solicitar la prórroga de esta medida ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, que es el órgano competente en razón del plazo transcurrido, y esto a la espera de que el Tribunal Penal de Cartago señale la fecha para la realización del debate al que he hecho referencia. La pequeña Keibril desapareció el 9 de abril de 2023 cuando la madre paseaba a la niña en un coche por el sector de Santiago de Cervantes de Cartago. El organismo de investigación judicial había determinado previamente que la menor falleció. 7:34. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Muchas gracias por continuar con Noticias Repretel.
Recope denunció penalmente a varios exfuncionarios por presuntas irregularidades en convenios, dijo la jerarca, millonarios que habrían beneficiado a una empresa privada. Uno de estos convenios es con la compañía del astronauta Franklin Chan. La denuncia penal en contra de 20 exjerarcas de Recope es por presuntas irregularidades relacionadas con 3 convenios que permitieron el desembolso de $2.1 millones. Los hechos denunciados ocurrieron entre el 2011 y el 2015, cuando Recope y la empresa Ad Astra firmaron acuerdos para investigar y desarrollar un proyecto que pretendía incursionar en el hidrógeno como materia prima para combustibles. En octubre del 2011 se firmó el primero de los convenios mencionados, el cual permitió a Recope aportar $300,000 para un estudio de factibilidad. El segundo convenio data de julio del 2012 e hizo que Recope aportara $1.4 millones para el diseño del sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno. Finalmente hubo un tercer convenio que permitió en febrero del 2014 aportar $400,000 a esa empresa privada para operar ese sistema de producción y almacenamiento de hidrógeno. Porque no se siguieron los procedimientos de la ley de contratación administrativa vigente en esa época y porque además no hubo una debida fiscalización del uso de los fondos públicos, ¿verdad? $2.1 millones que se dieron así. En medio de la firma del primer y segundo convenio, la administración de Recope acudió a la Contraloría General de la República para conocer si este convenio estaba dentro del marco legal. Sin embargo, el órgano contralor respondió que no requería de su autorización. Además, durante ese periodo también hubo 2 decretos firmados por la expresidenta Laura Chinchilla y 2 de sus ministros. ¿Por qué una entidad pública con la Contraloría de Hacienda? A mí ni me pregunte. La presidencia de la República, Laura Chinchilla, empujando, haciendo decretos para que le regalen a alguien. Es como que yo le regale hoy a un empresario que venga y diga, voy a hacer una tecnología de dispositivos médicos. Caja, obligar a la caja a que le regale $4 o $5 millones. Este miércoles también se destituyó la gerente general de Recope para no entorpecer la investigación que realicen las autoridades, ya que participó en las decisiones iniciales de la firma del primer convenio. Enviamos una consulta al representante de la empresa Ad Astra y a la expresidenta Laura Chinchilla para conocer cuál es la posición de ambos, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Más de 5.800 millones de colones se dejarían de invertir en zonas rurales, esto porque no hay pruebas de que las iniciativas vayan a beneficiar a más de 362.000 personas. Entre los cantones y proyectos afectados, según el INDER, se encuentran Acosta con el mejoramiento de caminos para beneficiar a 24.415 personas, Avangares con la rehabilitación del Espigón en Colorado, Limón con la rehabilitación de la red de drenaje, San Mateo, Esparza, Naranjo, Pocosí, Sarchí, Tarrazú, Cortés, Paraíso, Punta Arenas, Montes de Oro, Bagaces y Matina, con diversos proyectos de infraestructura. La Contraloría General de la República argumenta que la improbación se basa en la falta de vinculación de los proyectos con los planes de desarrollo rural territorial, que deben ser aprobados y actualizados en los territorios rurales. Parece que hay alguien que le chima el zapato y le duele y le molesta que le llevemos los beneficios a estas personas. Y eso es lo que indigna, porque es una decisión, una interpretación de la Contraloría que es desproporcionada. Algunos alcaldes también están en contra de la disposición de la Contraloría. Nuestro cantón tiene una gran necesidad de infraestructura vial y muy pocos recursos económicos para poder desarrollar estos proyectos de forma individual. Lo mismo ocurre con los demás alcaldes acá presentes. La no aprobación de este presupuesto al INDER es un golpe al corazón que nos está dando la Contraloría, porque se frustran esperanzas de desarrollo para los cantones. Por su parte, el INDER emitió ya una solicitud de revisión y análisis de la decisión, ya que considera que la improbación es desproporcionada y sin precedentes. Los jefes de fracción definirán este jueves si el proyecto del referéndum se vota o no, esto durante la sesión del plenario. Las ausencias de algunos congresistas y una nueva consulta podrían frenar el trámite.
20 diputados ausentes provocaron que la sesión del plenario legislativo no se desarrollara durante este miércoles. Por ende, la defensora no pudo rendir su informe. Algunos congresistas se encuentran fuera del país, por lo que algo similar ocurriría este jueves, en un momento en que se discute si se vota o no el proyecto del referéndum. Faltan un montón de diputados y nosotros necesitamos 29 votos para poderlo pasar al Tribunal Supremo de Elecciones. Porque yo creo que hay muchos diputados que ni siquiera tienen claro que lo que vamos a votar mañana no es si estamos de acuerdo con el referéndum, no. Es sí que el referéndum pueda pasar al tribunal. Otro factor es la consulta que plantea el liberal progresista, que ha causado un choque de criterios con el oficialismo y el bloque de oposición debido al fallo de la Sala Constitucional. Yo no entiendo, francamente, la posición del PLP de seguir insistiendo en eso. Para mí, yo no soy abogada, pero eso es lo que me dicen todos los asesores y tiene sentido común, se lo van a rechazar a portas. ¿Por qué? Ya se pronunciaron sobre eso. Nunca ha ocurrido porque este es apenas el segundo referéndum que se hace en la historia del país, o por lo menos en la historia de la actual legislación que tenemos de referéndum. Y la vez pasada que fue con el TLC, que no había legislación que le permitiera a los diputados plantear la consulta, la Sala Cuarta resolvió que tenían que darle el chance a los diputados. La presidenta en ejercicio, Rosalía Brown, propone sobre la mesa que la votación del proyecto sea este jueves. Como presidenta en ejercicio, debo seguir el procedimiento. Hay un grupo de diputados que quieren presentar una nueva consulta ante la Sala Constitucional. Eso atrasaría más la votación. Yo estoy haciendo todo lo posible que se vote este mismo jueves. El fallo de la Sala Constitucional señaló que la única institución autorizada a plantear una consulta es el Tribunal Supremo de Elecciones. Precisamente el Tribunal Supremo de Elecciones envió una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto Jaguar presentado por Alberto Cabezas y Edgar Espinosa. La decisión del ente electoral fue tomada luego del fallo integral de la Sala Constitucional enviado al Congreso, donde se aclara que la institución puede solicitarlo en cualquier momento previo a la recolección de firmas. El tribunal pidió un pronunciamiento no solo sobre la legitimidad de la iniciativa, sino también sobre el fondo de esta. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos con más informaciones. 6 minutos. Muchas gracias por acompañarnos también en este bloque de informaciones. El gobierno dice que hará el primer concurso público en la historia del país para otorgar frecuencias de radio y televisión. Asegura que no habrá apagón este viernes. El gobierno anunció la firma del acuerdo ejecutivo que contiene la decisión de inicio para que la SUTEL proceda con la apertura del concurso público para la asignación del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios radiofónico y televisivo. El concurso se llevará a cabo para otorgar la concesión de los siguientes segmentos de frecuencias: de 525 kHz a 1705 kHz para el servicio de radiodifusión en AM, de 88 MHz a 108 MHz para el servicio de radiodifusión de FM, y de 175 MHz a 216 MHz y de 470 MHz a 608 para televisión. El decreto ejecutivo no viene a reemplazar la decisión de las prórrogas. Esto es una acción aparte de las prórrogas y de un futuro concurso. El Poder Ejecutivo ha emitido un decreto que amplía por 15 meses las concesiones administrativas que vencen este próximo 28 de junio. Saque a subasta, licitación, concurso, la palabra que usted quiere usar en su mente, en su casa, para que cualquiera pueda decir, para mí eso vale tanto, en una puja de precios. Actualmente el impuesto anual de radiodifusión se calcula en 500 colones por cada 25 kHz de ancho de banda para FM, televisión y enlaces, y según la potencia para AM. Sin embargo, estos montos no han sido actualizados en años y no reflejan la realidad económica y tecnológica del sector, aseguró el gobierno.